Muy buen día a todos, gracias por conectarse nuevamente. El día de hoy tenemos una conferencia de mucho interés, particularmente para las áreas de compras. Hoy día la digitalización se ha vuelto parte de nuestro día a día, parte de nuestra vida, y llevándolo esto a la función de compras, les traemos una conferencia muy interesante, donde buscaremos no solo el simplificar la función a través de herramientas digitales, sino agregarle valor a esta. Les traemos el día de hoy a Xavi Valvé, es un especialista en el área y lo dejamos con un pequeño video donde podremos conocerlo un poquito más. Gracias. Javier Valvé, especialista en compras en Valerdad, en donde se dedica a aplicar la inteligencia artificial para optimizar la función de compras, reduciendo riesgos y costes. Participó en el Global Document Management con el objetivo de reducir los costes de impresión en un 20%. Hola, buenas tardes o buenos días. En primer lugar, quería dar las gracias al Congreso Automotriz Clauto por la invitación y espero que esta sesión os sea de interés. Mi objetivo es hablaros de la inteligencia artificial, del Big Data y de las compras. O sea, qué relación puede tener cada uno de estos tres elementos y cómo se pueden optimizar. Entonces, haré en la presentación, básicamente me voy a presentar de forma muy rápida para ir a los tres temas que he comentado, ¿no? El Big Data, la inteligencia artificial y las compras, a ver cómo las podemos de alguna forma optimizar y conseguir un valor adicional a la función que normalmente queremos darle todos los compradores. Como presentación, no os quiero aburrir. He estado en el sector de seguros en compras indirectas durante bastantes años, durante más de 20 años, y también he estado en Young Henrich, una empresa de sector industrial. Posteriormente, hace poco más de un año, empecé en Valerdad como especialista y allí es donde empiezo a profundizar con las inteligencia artificial y las aplicaciones que puede tener la inteligencia artificial en las compras. Y actualmente estoy en una empresa como consultor senior, FI Group. ¿Vale? Vamos directamente a la explicación, o sea, el tema clave. Anteriormente, el recurso más importante o más valuoso era el petróleo. Hace unos cuantos años. Anteriormente era el oro, los diamantes, anteriormente el hierro, el carbón, siempre elementos tangibles. En el 2017, la revista The Economist, en su portada, o sea, no hace tantos años, dijo que esto había cambiado, que realmente el recurso más importante ya no era el petróleo, que eran los datos. De hecho, las empresas más grandes, en la imagen se ve Google, Amazon, Facebook, Tesla, etcétera, basan su valor, su principal valor, en el análisis que hacen de los datos de sus consumidores. O sea, realmente es un nuevo paradigma y aquí, vamos a intentar profundizar un poco más en la evolución de estos datos. El Big Data, inicialmente, se hablaba de las 3 Vs. Las 3 Vs hacían referencia a la variedad de los datos, a un volumen cada vez más creciente de dichos datos y a la velocidad del tratamiento de ellos. Esto era la teoría de las 3 Vs. Poco a poco se vio que esto era insuficiente y de las 3 Vs se pasaron a las 6 Vs. Las 6 Vs se incorporó, aparte del volumen, de la velocidad y de la variedad, la veracidad, que evidentemente los datos tienen que ser veraces, al valor, que tienen que aportar valor, y a la visibilidad, es decir, que se puedan tratar los datos, que sean visibles, etc.
Este elemento lo voy a comentar también un poco porque yo creo que es bastante importante. Y hace poco pasamos de las 6 Vs a las 8 Vs, la teoría de las 8 Vs relacionados con el Big Data. Se incorporó la viabilidad, es decir, el grado de fiabilidad de la información recibida, y la viscosidad, que realmente entre nosotros se buscó una palabra que empezara por V, pero en realidad lo que está intentando mencionar es que sea que se pueda tratar los datos o que sean útiles para la toma de decisiones. El nombre, entre comillas, pues bueno, tampoco es muy acertado, pero es la octava V. En realidad, entonces, dentro del Big Data, estas 8 V son elementos fundamentales y dan una muestra de la evolución de los datos que evidentemente con el paso del tiempo tienen que ser tratados con una mayor complejidad, etcétera, y esto es muestra de la evolución. Lo que decía de la visibilidad, aquí voy a poneros un ejemplo y hace referencia, o sea, los humanos somos, es más fácil que nos acordemos de una información cuando la vemos mostrada en imágenes, en resúmenes, etcétera, que no en datos. O sea, somos bastante visuales. En este ejemplo, pues bueno, quiere reflejar la paridad entre las bebidas, el wine, y las comidas. O sea, cada uno puede tener un tipo de comida específico y un tipo de vino que tiene una paridad mejor o peor con esa comida. Esto es un ejemplo, pero bueno, también al final, y como curiosidad, en la parte inferior salen las comidas que son difícilmente que se puedan casar con los vinos. Y entre ellos están los espárragos, las coles de Bruselas y, curiosamente, pues bueno, una cosa que a mí me encanta, como es el chocolate. Pero bueno, aquí yo creo que visualmente, pues bueno, podéis ver, y casos de visualización de datos, evidentemente hay muchísimos. El siguiente punto que os quería mencionar relacionado con los datos es que en realidad la mayoría de los proyectos que se basan en los datos están fallando. O sea, realmente hay una serie de errores que se van repitiendo y estos errores están provocando que estos proyectos, pese a que parece que tengan que vayan a tener un buen desarrollo, en realidad fallan. Entonces, hay varios errores que se repiten y que con la repetición se van corrigiendo. Por ejemplo, aquí os menciono 8, que son el no tener los datos correctos o que no sean fiables, el talento para tratar los datos que no sea el adecuado, que estemos planteando problemas que no sean los reales, los que debamos resolver, con lo cual no haya una sintonía entre el problema, el proyecto y los datos que estemos analizando, el no tener claro el valor que estos datos nos aportan. Otro ejemplo, pues pensar que con los datos, pues que son datos fijos y que no cambian a lo largo del tiempo, cuando en realidad puntualmente, periódicamente, ya lo hemos dicho anteriormente, están cambiando. Bueno, utilizar unos procesos que no sean los adecuados en función de los datos. Dos temas, los dos últimos, pues son un poco más complicados y, bueno, hace mención a temas éticos. La ética, el cambiar un paradigma que siempre se ha hecho de una forma no es fácil. Y luego el tema del cambio cultural. El cambio cultural, pues evidentemente afecta notablemente en el que se pueda producir cambios y se vaya haciendo evoluciones. Poco a poco se van corrigiendo estos datos, estos problemas, perdón, y vamos avanzando. Pero además, como los datos van creciendo de forma rapidísima, también tenemos que considerar otros elementos que van relacionados con la captura, con su almacenamiento, con la forma de procesar, con el uso que se le dan
con el envío de la información, el archivo, su seguridad, la eliminación. O sea, evidentemente aquí se necesita una figura de alguien que lo controle, que lo defina. Por eso aquí os hago mención del científico de datos, que es una figura que poco a poco ha ido recogiendo un peso más importante y que dentro de las organizaciones, pues evidentemente está ganando peso. Y la mayor parte de las empresas, sobre todo multinacionales, pues tienen en su equipo a personas que son científicos de datos, con unas buenas remuneraciones, con una buena expectativa, con unas herramientas determinadas, pero bueno, aquí no vamos a entrar, pero realmente lo importante es tener claro el papel, su rol, y de alguna forma lo que intenta es controlar todo este proceso, evitar la manipulación humana y darle un valor a estos datos y cumplir con las etapas con la mayor calidad, celeridad, etc. O sea, de alguna forma, en resumen, sería capturar los datos, enriquecerlos, probarlos, etc., explotarlos y finalmente activarlos. Esto, digamos, es el rol principal del científico de datos y evidentemente es una figura muy a considerar en el análisis, es, digamos, el especialista que de alguna forma aplica la información que contienen estos datos hacia el fin que estamos buscando. ¿De acuerdo? Hasta aquí la importancia del Big Data. Yo creo que todos estamos de acuerdo de que es un elemento fundamental y que en las empresas nos basamos en los datos. Las empresas y las funciones, o sea, que es el objetivo de la sesión de hoy, las compras, los compradores, necesitamos pues, bueno, optimizar ese tratamiento de datos y demás. Mencionando el tema de inteligencia, antes de entrar en la inteligencia artificial, aquí he hecho una pequeña recopilación de conceptos relacionados con la inteligencia y distintos tipos de inteligencia. O sea, todos tenemos algún nivel de inteligencia, si lo entendemos como, evidentemente, la capacidad de aprender. Siempre vamos aprendiendo, podemos aprender, razonar, resolver problemas y tomar decisiones adecuadas. Sería la definición más simple y de toda la vida, ¿no? Y aquí intervienen pues, temas emocionales, temas adaptativos, temas de empresa y podríamos hacer la lista más larga. A nivel emocional, pues evidentemente es el hecho de gestionar las emociones. Es no únicamente resolver problemas, que siempre es el mismo problema, sino tener en cuenta la afectación a las emociones humanas que puedan haber, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia adaptativa, de alguna forma, lo que hacemos mención es de adaptarnos al entorno y a los problemas que nos rodean. O sea, podemos tener una inteligencia muy elevada, pero no adaptarnos a la situación. Para ello necesitamos una serie de habilidades. Cada uno tiene sus habilidades, no todo el mundo tiene las mismas habilidades. Ellos son más creativos, más analíticos, otros más prácticos e incluso necesitamos basarnos en la experiencia, en la sabiduría, en lo que realmente ha pasado históricamente, ¿no? Entonces, el que tenga la capacidad de poder, de alguna forma, adaptarse al entorno cambiante y a los problemas que nos puedan rodear, evidentemente tiene un factor diferencial que, pues bueno, que le puede ayudar a resolver estos conflictos, estos problemas. Ejemplos hay muchísimos, o sea, para resolver el tema del hambre en el mundo, pues no hace falta únicamente inteligencia, porque si no, ¿qué quiere decir? Que no somos capaces con la inteligencia de resolver un problema tan crítico. Se necesita aplicar una serie de habilidades y llegar a una serie de convenios y soluciones que puedan minimizar el impacto del problema que nos enfrentamos. A nivel empresarial está lo que conocéis con el nombre del Business Intelligence, la inteligencia de negocio. Y aquí, pues bueno, es de alguna forma aplicar esta inteligencia en el análisis de los datos. O
sea, vuelve otra vez a salir el tema de los datos. Y ahora finalmente vamos con la inteligencia artificial. Aquí nos olvidamos, o sea, de alguna forma lo que busca es imitar el comportamiento de los humanos o de las neuronas humanas a través de máquinas para poder resolver los problemas que se nos van planteando de una forma con mecanismos matemáticos y lógicos. O sea, aquí es, bueno, como su nombre indica, ¿no? De inteligencia artificial no os descubro nada, pero evidentemente aquí hay un camino muy abierto y muy grande. Recientemente, en una pregunta, una simple pregunta de quién estaba utilizando la inteligencia artificial en las decisiones de compra, el resultado es realmente espectacular. Es decir, que un 7% ha empezado recientemente y un 11%, la parte inferior, consideran que es el presente, pues sumaría un 18%, es decir, que no llega ni a 1 de cada 5, son conscientes de que la inteligencia artificial es clave en las decisiones de compra. ¿Esto qué quiere decir? Que 4 de cada 5 compradores no están considerando la importancia que puede tener la inteligencia artificial o las ayudas que le puede brindar en las decisiones de compra. Entonces aquí el porcentaje es realmente muy grande. O sea, incluso hay gente que el 50%, 1 de cada 2, está diciendo no, pero me gustaría. Quiere decir, entiendo que la inteligencia artificial me va a ayudar y me gustaría saber cómo. Esto entonces efectivamente es un dato espectacular y que abre las puertas a querer saber más. Entonces los compradores tenemos uno de los problemas que solemos tener, es que dedicamos, y hay un abanico en función de la posición, de la experiencia y demás, dedicamos muchísimo tiempo a analizar estos datos, esos datos que hemos hablado al principio, que eran tan claves. Es decir, si hacemos un buen análisis de datos, pues posiblemente tendremos más posibilidades de tener éxito en nuestras funciones. Entonces, este dato yo creo que nos tiene que hacer reflexionar y pensar en cómo podemos reducir este intervalo de tiempo. O sea, si en vez de un 30, un 50% en analizar los datos nos dedicáramos solo un 10%, por decir una cifra más esperada o deseada, pues evidentemente podríamos hacer muchas otras gestiones relacionadas con la optimización de las compras, etc. Entonces, este dato, intentar reflexionar y ver cómo lo podéis reducir. Pues aquí la inteligencia artificial realmente os ayudará a mejorar, a reducir este gap que tenemos. ¿Cómo? Pues de alguna forma aplicando lo que habíamos dicho en las definiciones, ¿no? Extrayendo y clasificando información más relevante, es decir, qué es lo que tenemos que analizar. Si tenemos una forma que nos ayude a poder simplificar y clasificar esta información, pues ganaremos, pues sin duda, no tendremos menos tiempo para tener que analizarlo. Evidentemente, la segunda fórmula es automatizando las tareas y haciendo los procesos más simples. Con esto, pues también ganamos tiempo. ¿Qué nos ayuda? Pues a optimizar decisiones y a mejorar resultados. Es decir, si de alguna forma con lo anterior, los puntos 1 y 2 los conseguimos, pues evidentemente podremos tomar decisiones más rápidas y mejorar estos resultados. También la inteligencia artificial, luego lo comentaré con más detalle, nos ayudará a hacer predicciones de la demanda. Con ello que conseguiremos, si hacemos una predicción de lo que pasará en el futuro, así conseguiremos tener información hoy de lo que va a pasar mañana. Con esto, evidentemente, es una ventaja competitiva que pocos tienen, ¿no? Es como un arma secreta y realmente el poder tener la información de lo que pasará en el futuro, la predicción en función del histórico de la información,
pues es un factor determinante y muy, muy interesante. Y sobre todo que la fiabilidad en las predicciones pues esté basada en unos datos correctos, etcétera. O sea, sin esto, por mucha predicción que hagamos, si evidentemente no es fiable, pues de poco nos va a servir. Todo esto juntado, lo he mencionado anteriormente, pues a una agilidad y una rapidez lo mayor posible. Con esto, evidentemente, y la ayuda de inteligencia artificial, pues podremos reducir este porcentaje notablemente. Aquí, ¿qué influye? Aparte de estos elementos, la madurez que tenemos como organizaciones, como departamentos de compras, etcétera. Como en todos los sectores, todas las empresas, todos los tipos de proyectos, el nivel de madurez nos marca en qué grado estamos. Nivel 1 es nivel inicial, nivel de estamos empezando, y nivel 5 es el cum laude, ¿no? el excelente. Entonces, evidentemente, para la madurez de la inteligencia artificial hace falta tiempo, pruebas, casos de uso, etcétera. Aquí no voy a entrar mucho en el detalle porque evidentemente depende de cada situación. Lo deseable, la realidad es que muchas empresas están en nivel 1, nivel 2. O sea, tienen previsto utilizar la inteligencia artificial y empiezan a experimentar. Entonces, con esto no es suficiente. O sea, pruebas piloto, en consultar expertos, etcétera, son los primeros pasos y evidentemente hay que pasarlos. El nivel 3 sería una estabilización en el cual ya tienen aplicación los ahorros en los costes, se asignan presupuestos internos para inteligencia artificial, se desarrollan plataformas, etcétera. El nivel 3 yo creo que es un nivel hoy que pocas empresas lo tienen, pero es un buen nivel. El nivel 4 de expansión sería ya pues algo muy elevado, y el nivel 5 pues sería ya el nivel en el cual la empresa ya se transforma y tiene la inteligencia artificial dentro de su ADN y que está comportando muchas sinergias, y que el nivel de, bueno, que ya ha aceptado el cambio cultural, el impacto es total, etcétera. O sea, es de alguna forma una reflexión, ¿no? En qué nivel estamos y hacia dónde queremos llegar. Otro elemento relacionado sería qué aplicaciones puede tener en las compras. Lo he ido mencionando de alguna forma, pero es que hay muchas aplicaciones de la inteligencia artificial. Entonces, desde la incorporación de variables que tengan relación, es decir, el análisis que hace la inteligencia artificial puede permitir incorporar datos para mejorar las predicciones y para que, bueno, que información de datos que en el pasado no se habían tenido en cuenta, pues se consideren para hacer una mejor predicción y para que estos datos, pues bueno, se puedan aplicar en las decisiones de compras. Puede servir también para planificar mejor las compras, es decir, el poder mejor valorar pues qué volúmenes, qué costes, cómo van los precios, etcétera. Analizar también costes, irregularidades que están apareciendo en el mercado y decir, mira, aquí esto ha pasado pues porque la evolución de los costes pues ha seguido esta línea, y entonces pues tenía que pasar algo fuera de lo esperado. Otros elementos pues, relacionados con la automatización, con el hecho de ir más rápido, tanto en la generación de informes, informes a medida, en el tema de las compras, en las órdenes de compra, etc. También nos puede ayudar realmente a detectar cambios, necesidades de cambio en los proveedores existentes. Y esto es un factor que realmente, pues bueno, no hace falta estar encima del proveedor, sino que de alguna forma, pues bueno, nos puede ir los modelos, los algoritmos nos van marcando, nos pueden ir marcando esta necesidad de que hay proveedores que, o bien por precio, o bien por servicio, o bien por calidad, pues que necesitan, pues de alguna forma, algún cambio.
Pasa lo mismo con los contratos, que con los proveedores. Las políticas de aprovisionamiento nos pueden recomendar el hecho de mejorar o cambiar la dinámica, ¿no? De por qué estamos haciendo las compras con una periodicidad determinada, cualquier elemento relacionado con el aprovisionamiento, porque dentro de los modelos lo que hace la inteligencia artificial es analizar las distintas posibilidades. Y aquí sí que puede de alguna forma determinar, se está haciendo de una forma, pero se podría hacer de otra, que sería más conveniente. A nivel estratégico, la toma de decisiones es evidente. El tener una visión más estratégica nos va a ayudar, evidentemente, a que esto pues no sea tan operativo, sino que sea mucho más estratégico. Igualmente, la visión de las compras estratégicas pues está dentro del mismo ámbito. O sea, puede ayudarnos a nivel operativo, pero también a nivel estratégico. O sea que de alguna forma las aplicaciones de la inteligencia artificial en las decisiones de compra, en la gestión de compra, son innumerables y hay que irlas analizando con el paso del tiempo. Aquí tengo dos ejemplos. Antes comentaba en el caso de Valerdat, pues que son visuales y que pueden ayudar de alguna forma a ver en un informe, en un dashboard, rápidamente, pues bueno, desde la tendencia, la evolución de los precios, en la parte izquierda, pues en el gráfico, en la parte de arriba, en el azul más oscuro, por ejemplo, se ve el histórico de precios. Y en la parte más hacia la derecha sería la predicción, cómo van a evolucionar, bueno, en este caso serían los costes de la empresa en la cual se está analizando. El TCO, esto es más normal, pero bueno, en la parte de la derecha pues también se ven tendencias, evoluciones, se pueden incorporar campañas, se pueden incorporar distintos elementos y con un golpe de vista podemos ver fácilmente cuál es la evolución. En este caso sería de la demanda, las expectativas, se pueden hacer distintos segmentos temporales, se puede modificar, hay partes más analíticas. Bueno, en realidad son un par de ejemplos que os quería mostrar que yo creo que son bastante visuales. El siguiente paso sería, pues bueno, ¿hacia dónde vamos? Realmente la evolución, lo que hemos comentado, de los datos cambiantes, rapidez, bueno, parece que no tenga fin, y acompañado con el uso de la inteligencia artificial, pues de alguna forma a nivel empresarial, pues aquí hay 8 consejos de Kotter que yo creo que son realmente, pues bueno, a tener en consideración y que más de uno, pues seguro que los hemos aplicado en más de una ocasión, ¿no? El qué es urgente, o sea, dentro de los elementos, el no ir solos, o sea, acompañar, buscar aliados, ya dentro de la empresa, fuera de la empresa, evidentemente en función del objetivo que tengamos, a estar abiertos al cambio, o sea, tener un open mind y realmente pensar que esto, lo que pasaba antes, tiene que cambiar o está cambiando. Y entonces tenemos que estar atentos y abiertos al cambio. Comunicar o informar de esta visión, o sea, no quedarnos nosotros, mira, esto va a cambiar y ya está. No, comentarlo, discutirlo, analizarlo, ver las ventajas, los inconvenientes. El siguiente punto sería eliminar los obstáculos. Evidentemente hay muchos elementos a considerar y el camino no es liso, sino que da muchas vueltas y tiene muchos obstáculos. Ir consiguiendo triunfos poco a poco. Evidentemente, lo que decíamos antes del cambio, ir avanzando, ir consolidando los avances que vamos consiguiendo y que evidentemente tenemos que estar abiertos y ser conscientes de este cambio. Y cuanto más gente esté de acuerdo o alineado con esta situación, mejor será para el futuro. Y quería acabar con una frase
como aquí podéis leer, todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Evidentemente, los datos, cada uno no los vamos a analizar de la misma forma, pero este análisis de datos con las herramientas que tengamos, tenemos que aplicarlos en las compras de la mejor forma posible, aprovechando las herramientas, teniendo en cuenta todos los elementos que puedan influir, hablando con más gente, escuchando otras conferencias y estando abiertos al cambio. Bueno, y hasta aquí mi presentación. Os quería dar las gracias nuevamente. Espero que haya sido interesante y que os haya aportado, pues como mínimo, alguna reflexión, ya sea relacionando con el Big Data, con la inteligencia artificial, pero sobre todo con las compras, con el objetivo de intentar mejorar las compras, decisiones de compras por parte de cada uno de vosotros. Muchas gracias. Xavi, muchísimas gracias por esta presentación. Como bien comentas, importantísimo el poder escuchar otros puntos de vista, otras realidades y el seguir aprendiendo día con día. Muchas gracias por tu presentación. Y me permito, a nombre del Clúster Automotriz de Guanajuato, entregarte un reconocimiento de esta manera digital. Me permito leerlo. El Clúster Automotriz de Guanajuato hace entrega del siguiente reconocimiento a Xavi Balbé por su valiosa participación en la conferencia Inteligencia Artificial, Big Data y sus aplicaciones en compras, dentro de la agenda del Congreso Automotriz Clauto. Este reconocimiento está firmado por Rolando Alanís, presidente del Clúster Automotriz de Guanajuato, y Alfredo Arzola, director general del Clúster Automotriz de Guanajuato. Muchas gracias, Xavi. Y a ustedes, amigos, los seguimos invitando a que sigan participando en todo nuestro programa y en todas nuestras conferencias. Muchas gracias.